doctor Andrés Valls. ¿Qué es lo que usted estudió? Pues estudié la salud, estudié módulos para poder hacer un conjunto de lo que es el tema del naturismo. Por ejemplo, estudié trofoterapia, helioterapia, la hidroterapia, geoterapia, todo lo que implica la naturaleza para poder entender cómo poder ayudar al cuerpo. Nuestro cuerpo fue sacado, es parte de la naturaleza, por lo tanto la naturaleza provee todo lo necesario para que nosotros tengamos salud. O sea, no fue entonces a una universidad y no fue de que ahí aprendió todo. Bueno, estudié anatomía, pero realmente la naturaleza es la que provee todo. Estudié los módulos. Módulos es que puedes estudiar lo que es helioterapia o lo que es hidroterapia, la terapia del agua, y conozco todo lo que es relacionado a las terapias de agua, cómo se utiliza el agua. La trofoterapia, la alimentación. La fitoterapia es cómo utilizar las plantas. Y así sucesivamente son los principios que yo estudié. Y la anatomía, pues es que se va a una universidad. Okay. ¿Cuántos años le tomó estudiar todo eso? 4 años, 8 meses. 4 años, 8 meses. Muy bien. ¿Cuántos años lleva ya ejerciéndolo? De mi investigación, porque aparte de eso, yo ingresé en el estudio, estudié con grandes maestros y pues me ha llevado en la investigación ya muchos años. Es un aproximado de ejerciendo mi profesión 33 años continuos. 33 años. Continuos. Okay. Actualmente, ¿cómo es que lo ejerce actualmente? Pues nosotros tenemos un lugar donde podemos practicar todos los principios. Tenemos una clínica en Veracruz donde podemos aplicar todo lo que te mencioné. Utilizamos las plantas para poder hacer una depuración en el organismo, la comida y la hidroterapia para desintoxicar con agua el cuerpo. Muy bien. ¿Qué fue lo que lo introdujo en este medio? ¿Qué fue lo que hizo que usted estudiara eso? Pues yo creo que esto ha sucedido, yo creo que en la mayoría de los naturistas, fue por causa de una enfermedad. Cuando nosotros acudimos a médicos, y que no voy a culpar a los médicos, ellos hicieron todo lo posible, lo que estaba en su mano para poder ayudarme, pero encontré salud, no encontré la sanidad. ¿Usted estuvo enfermo? Estuve enfermo y entonces en base a eso pues busqué, ¿no?, alternativas y encontré que la medicina natural, o más bien los principios naturales, porque no es medicina, entonces encontré la salud. ¿Qué fue lo que usted tenía? Yo estuve intoxicado porque a pesar de llevar hábitos muy malos de comidas malsanas, también tuve un accidente donde penetraron sustancias químicas en mi cuerpo y yo trabajaba en producción de petróleo y de eso hubo un accidente en el cual penetraron sustancias químicas a mi organismo y entonces se complicó la cosa. Yo estaba muy mal y mi sangre se envenenó, se intoxicó y pues en base a eso me puse muy mal. Y después buscando la solución, buscando una alternativa, encontré el naturismo, un médico que nos enseñó no solamente a varios compañeros y me interesó mucho, vi cómo la gente se sanaba y de ahí empecé a practicarlo. Okay. Lo que usted hace ha cambiado la vida de muchas personas, ha extendido su tiempo de vida y los ha sacado adelante después de una enfermedad terminal o crónica. ¿Cómo es que usted hace eso? Vuelvo a repetirte que es en base a los principios de naturaleza, son 8 principios. Utilizamos los elementos como el aire, el sol, el agua, el ejercicio, la comida y con esos principios en conjunto se hace una depuración. Ahora nosotros trabajamos en forma integral, no solamente con lo físico, sino con lo espiritual y lo emocional. Todo es un conjunto, es forma integral. Por lo tanto, estamos basados en Dios. Dios nos ha dejado un manual donde podamos encontrar todo lo que implica la salud. Y si nosotros obedecemos esos principios, tendremos salud. Y si hay salud, no existen enfermedades.
¿Considera que la genética es la culpable de las enfermedades crónicas? Bueno, la genética es el pecado que se transmite, es una herencia de malos hábitos. Desde que la madre consume cosas inorgánicas, tóxicas, y transmite al bebé, entonces de ahí se hereda todo ese mal, pero prácticamente son los malos hábitos, porque los niños comen lo mismo que los padres, crecen, se desarrollan con los mismos hábitos y eso es lo que incrementa el mal. O sea, la gente que dice, a mí me va a dar cáncer porque mi mamá tuvo cáncer, no tiene es por qué. Es un mito, no te puede dar cáncer. Pero si sigue los mismos hábitos, entonces sí. ¿Cuál es el origen de nuestras enfermedades? ¿Sería entonces el mal hábito de las comidas? Sí, es que se hace un cuerpo ácido. En realidad, la célula no se daña en sí misma, tiene vida en sí misma. Pero cuando empezamos a dañar el ambiente comiendo muchas cosas malas, malsanas, comida chatarra, y en eso generamos nosotros una sangre impura en el cual tiene que recorrer todo nuestro cuerpo, tiene que fluir, y como nuestro cuerpo tiene filtros, se tapan los filtros, los tejidos se tapan, ya no circula bien la sangre, al no circular bien no lleva oxígeno y entonces empieza a morir las células. En otras palabras, la enfermedad se puede traducir que es una intoxicación del cuerpo con una desnutrición. ¿Cómo podemos mantenernos en un estado de salud óptimo con células sanas? ¿Qué alimentos tenemos que evitar? Pues todo lo que es inorgánico, todo lo que es natural beneficia al cuerpo. Los alimentos no tienen que ser procesados, inclusive en su forma cruda, natural, es más beneficiosa. Entonces, entre menos comamos cocinado, los alimentos cocinados, tendremos más salud. Okay. ¿Desde qué edad puedes empezar a meter alimentos crudos? ¿Puede ser desde el nacimiento? No, la leche materna de la madre alimenta al niño hasta los 6 meses, 7 meses, y de ahí se le empieza a dar al bebé ya alimentos sólidos, no cualquiera. Por lo tanto, esto es muy extenso, es complejo, tenemos que ver la condición para ver qué es lo que vamos a añadir a su alimentación. Esto no es estándar, esto es personalizado, depende de lo que el cuerpo necesita. Muy bien. ¿Crees que una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos, granos, frutas y verduras nos hagan llegar a la longevidad en perfectas condiciones? Por ejemplo, sin pañales, sin andaderas, sin enfermedades crónicas. La base alimenticia es que nosotros somos hechos de 8 elementos. Estamos hechos de ácidos grasos, proteínas. No debemos ingerir proteínas, ¿no? Estamos hechos de proteínas, también de carbohidratos, vitaminas, minerales, enzimas, hormonas y agua. Al consumir todos esos elementos en equilibrio, porque la escasez de algunos de esos elementos nos trae problemas, el exceso de algunos de esos elementos nos trae problemas, por lo tanto tenemos que equilibrar, ¿no? Y para eso no hay un estándar, es según la vida de la persona, ¿no? Vamos a poner, si nosotros utilizáramos de manera estándar la alimentación en el ser humano, enfermaríamos a algunos porque unos necesitan más nutrientes, más carbohidratos, más proteína, ¿no? Según el trabajo, según la vida habitual de la persona. Pero todo es en base a una dieta sin carnes. Efectivamente, el ser humano no fue hecho para comer carne. De hecho, la proteína superior que viene de origen animal y además la que es procesada nos causa daño, porque se producen muchos leucocitos en base a eso, y eso se hace una babosidad, una flema, que con el tiempo se adhiere al tejido poroso del cuerpo y eso taponea, porque somos porosos. Entonces impide la circulación. Al impedir la circulación no salen las toxinas ni tampoco entran nutrientes, interrumpe. Por eso es que no debemos nosotros consumir la proteína superior, porque el cuerpo produce las proteínas dándole los elementos. Yo he mencionado que para poder tener huesos no necesitamos comer huesos. El cuerpo
necesita la materia prima para que produzca los huesos. No necesitamos comer cabello para tener cabello. No necesitamos comer músculos para tener músculos. Por lo tanto, tampoco necesitamos comer proteína, ¿no? Porque el cuerpo la produce con los aminoácidos. Okay. ¿Considera que la gente necesita reeducarse en base a su alimentación? Claro que sí. Necesitamos regresar a la cena antigua, donde necesitamos ya no evitar los alimentos procesados. Necesitamos comer más de lo natural, más lo crudo. ¿Qué opinas de las escuelas que promueven una dieta donde incluyen la leche de vaca y sus derivados, incluyendo también los huevos? Bueno, quizás lo hacen de una manera honesta, que les dan ciertos alimentos, pero el hecho de dar algo de una manera honesta no quiere decir que esté bien. Se ignora mucho porque en realidad somos los únicos que podemos ingerir leches, porque de los seres vivos somos los únicos. Los animales se amamantan, cuando nacen se amamantan de la madre y después de cierta edad se destetan y después ya nunca más vuelven a ingerir leche. Y nosotros sí, pero no es necesario, porque el calcio lo adquirimos en varias sustancias, varios elementos, productos de la naturaleza. Se pueden adquirir el calcio y otras sustancias. Okay. ¿Qué es lo que ha ocasionado tanto índice de enfermedades degenerativas? ¿Existe algún factor común entre las personas que padecen estas enfermedades? Sí, el factor es que ya el cuerpo está ácido y se va transmitiendo, cuerpos ácidos. Nosotros ingerimos muchas cosas ácidas. Lo dulce, el azúcar, para darte un ejemplo, es la más ácida que existe, la azúcar refinada. Entonces, cuando nosotros ingerimos productos que se convierten en ácidos dentro de nuestro cuerpo, además nuestro cuerpo genera ácidos en conjunto, forman un cuerpo no apto para que las células vivan ahí. Entonces lo ácido empieza a quemar las células, las degenera, las destruye, y eso es lo que se atribuye. Entonces estamos hablando de que todo lo que es inorgánico nos daña, y eso atribuimos mejor. Hoy el agua no tiene nutrientes, no tiene minerales, es procesado, todo es procesado, las harinas, el azúcar, todo, y eso es lo que nos está dañando. Ahora todo está enriquecido pero ese enriquecido es algo que se le añade, pero que nuestro cuerpo no lo produce. Entonces tenemos el problema, porque nuestro cuerpo tiene que producir sus propios nutrientes. Él fue hecho para eso, no necesita nada de fuera, él produce. Solamente lo que necesitamos es darle la materia prima para que transforme esa materia. Nuestro cuerpo es un laboratorio químico, donde hace enlaces químicos para poder transformar los elementos y que forme la vida. Fue hecho para eso. Interesante. ¿Podría mencionar algunas de las enfermedades que usted ha tratado y que ha curado, que los médicos probablemente pueden decir que no hay cura? Bueno, mejor vamos a traducir de una manera más clara esto. Para nosotros no existen las enfermedades, lo que se le llama enfermedades es el resultado. Eso es una defensa del cuerpo, una artritis, una colitis, inclusive el cáncer. El cáncer es una defensa del cuerpo. Si tú me preguntas por qué, o pregúntanos a los que nos dedicamos a la salud, ¿por qué se degeneran esas células? ¿Por qué? Hay algo, hay un factor, entonces hay que ver la causa, ¿no? Y esa causa será la misma que te estoy explicando en todas las enfermedades. Es una acidez del cuerpo. Entonces las células buscan transformarse porque no pueden vivir en un cuerpo ácido, porque las está quemando, las está matando. Y las células son inteligentes. Al estar en ese ambiente tienen que ser transformadas, tienen que transformarse para buscar sobrevivir. Entonces esos se van acumulando y forman los tumores. Entonces estamos hablando que los tumores no es la enfermedad, sino es la acidez del cuerpo, lo que está causando la transformación de las células. Okay. ¿Cómo podremos evitar que nuestro cuerpo no sea ácido? Pues comiendo alcalino, que es todo lo natural. Eso es lo que evitar las carnes. Evitar la carne que tiene ácido úrico, las grasas que se convierten también en ácido graso, por eso colesterol es un ácido oxidado, es una grasa oxidada, ¿no? Y entonces comemos proteína en la carne, ácido úrico y muchas cosas malas. Aunque esa proteína según nos ayuda, pero por un momento, pero no es una proteína de calidad, porque nuestro cuerpo es la que forma la proteína de calidad. Claro que dándole los aminoácidos necesarios. Sí.
Una persona que quiera hacer una transición de su dieta a una sin carne y sin derivados de animal, ¿cuánto tiempo le tomaría adaptarse? Y si hay que llevar algún proceso como alguna desintoxicación o cómo es los pasos. Primero hay que desintoxicar el cuerpo. El cuerpo es el que se sana a sí mismo. El cuerpo, repito, fue hecho para producir vida. En sí mismo produce vida, pero necesita los elementos. ¿Y dónde están los elementos? En la naturaleza. La naturaleza provee todo lo necesario. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es hacer una depuración. Ahora, no hay un estándar, depende de la condición. Voy a ponerte un ejemplo que comparo el cuerpo con una casa y comparo las enfermedades con las plagas, con los ratones, cucarachas, moscas, etc. Entonces, no podemos hacer estándar el proceso, porque depende de la condición de la casa, cuán sucia está y cuán dañada está. Entonces, por eso repito que es personalizado. Sí. No puede ser estándar, no puedo decirle haz esto a todo mundo, sino hay que ver qué contiene la casa y qué tan destruida está para poder ayudar. Okay. Entonces es la desintoxicación y después de ahí ya se empiezan a dejar las carnes de un día para otro o poco a poco, o ¿qué es lo que También más se depende, recomienda? también depende, no le podemos quitar la carne a algunas personas, o sea, tenemos que ir poco a poco, porque se hace adicción. Sí. Okay. Entonces, para poder ayudarle a la persona tenemos que checarle primero, porque no se puede estandarizar, no se puede, por eso es que hay un problema. Ese problema es el que ha surgido y se está incrementando, ¿no? Ese concepto de que es estándar para todos, y se hacen libros donde todos pueden ver ese libro y dicen, pues yo tengo que comer un gramo de proteína por 1 kilo de peso, y entonces todos llevan el mismo proceso. Cuando alguien lee un libro y dice tienes que tomar 2 litros de agua, de igual manera está arruinando, porque si la persona está haciendo ejercicio, tiene un trabajo demasiado pesado y donde tiene que quemar muchas calorías, vamos a poner que eliminando mucho sodio y minerales, entonces no es suficiente 2 litros. Pero si una persona está en una oficina donde está en un clima y que casi no suda, 2 litros no es lo mismo. Por eso es que no es estándar. Estos ejemplos te pongo porque no es estándar, no se puede estandarizar. Entonces la gente que quiera hacer un cambio, lo más recomendable es que busque algún médico o naturista para que lo guíe. Sí, y una vez que obtenga salud, ya entonces ya su mismo cuerpo, es que el cuerpo te dirige, hay que obedecerle al cuerpo. Cuando estás cansada, el cuerpo te dice, oye, ya quiero dormir, ya quiero descansar. Cuando tú tienes sed, te manda a tomar agua. Cuando tienes hambre, tienes que comer. Cuando no tienes hambre es porque el cuerpo dice, no me des ahorita, no quiero, no la necesito. O sea, si llega la hora de comer y tú no tienes hambre, no tienes que comer por inercia, tienes que saber escuchar el cuerpo. Es que hay que dejarlo descansar. De hecho, se sugiere el ayuno, porque también trabajo con esto. Hay que hacer pausas, porque con la comida se enferma, ¿no? La persona también, comiendo mucho, porque hace trabajar demasiado los órganos. Entonces tienen que tomar descanso los órganos. Okay. Una persona que no consume productos lácteos ni carne, ¿debería tomar algún suplemento o alimento específico? No, es un conjunto de cosas. Por ejemplo, si tú utilizas las oleaginosas, semillas, por ejemplo, el calcio está en la semilla de ajonjolí, en la almendra, ¿no? Por mencionar algunos. Ahí ya puedes obtener el calcio, y hay demasiado, porque el calcio se encuentra en muchos productos naturales. ¿Hay alguna combinación, por ejemplo, frijol con arroz o alguna otra para que tengas que ingerir todos los días para adquirir proteínas? Por ejemplo, como una idea es que tienes que mezclar leguminosa con cereales. La línea de los cereales es el maíz, el trigo, la avena, el arroz, pero tienen que ser de forma integral. Y tienes que combinar leguminosas, que son el chícharo, la soya, el frijol, la lenteja, las habas, etc. Entonces se combinan esas. Eso puede ser todos los días. Sí, variando. Variando, pero siempre un cereal con una leguminosa. Sí, y también hay otros productos naturales, ¿no? Que produce el campo, que ahí se adquieren los aminoácidos.
y que no solamente, por ejemplo, tenemos la espirulina, tenemos la inulina de agave, tenemos la espinaca, el champiñón, tantas cosas que podemos adquirir ahí. Que con eso el cuerpo crea proteínas. Exacto. Ok. ¿Podría mencionarnos alguno de los beneficios que se notan cuando cambias tu alimentación a una basada en esta dieta? Bueno, el cambio es la energía, porque la vitalidad viene por la oxigenación, ¿no? Y la vitalidad, la oxigenación es la que te da energía. No es la comida en sí la que hace todo, es la oxigenación. O sea, tú puedes comer súper saludable, pero no haces una desintoxicación y están tapadas todos los conductos porque somos porosos. Entonces no se lleva a cabo bien el fluido sanguíneo y por lo tanto no lleva el oxígeno, porque el vehículo del oxígeno es la sangre. Entonces, si no hay oxigenación, por eso viene el cansancio y se malinterpreta, porque entonces creen que les falta vitaminas, cuando no es así, porque les falta oxígeno. Ok. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista, pero me encantaría que se despidiera de nosotros con un mensaje para toda aquella gente que tal vez piense en hacer la transición, o para aquellos que desconocen del tema y pueda hacerlos pensar un poco sobre los beneficios que tiene esta buena salud en su organismo y en su salud. Bueno, que hay que investigar, hay que documentarse, y porque se ignora demasiado. La gente cree que cuando hablamos de los vegetarianos es que solamente tienen que comer lechuga y pepinos y tomate, y no es así. Podemos comer pan integral, inclusive podemos comer pizzas de manera integral, de pan integral, vegetarianas, hamburguesas, o sea, no se limita. Entonces hay que pensar en más amplio, hay que documentarse, y para eso hay que buscar ayuda, hay que buscar información. Porque si solamente cambia su alimentación y come solamente ensaladas y no combina, entonces hay problemas. Yo exhorto siempre a todas las personas a que investiguen, a que busquen, ¿no? Más información, que se documenten, porque es necesario cambiar los hábitos, porque por causa de esa acidez del cuerpo, por comer cosas inorgánicas, es que estamos sufriendo tantas enfermedades que no existen, hay una sola. Es una intoxicación del cuerpo con una desnutrición. Y si no saben equilibrar bien los alimentos, tendrán ese problema. Por eso yo exhorto a que busquen, se documenten más. Muchas gracias, doctor. Gracias.